Bien, pues buenas tardes nuevamente. Retomamos la transmisión y retomamos en un espacio diferente y que también con un contenido diferente. Damos inicio a una nueva etapa en nuestro capítulo, un momento que está especialmente pensado para escuchar la realidad, escuchar el mundo y ahí poder intuir cuál es el soplo del Espíritu, cuál es la invitación que nos hace. Contamos para ello con Pepe Laguna, que ya conocéis algunas del encuentro virtual y ahora nos presentarán. Y también está aquí en la mesa Mercedes Donato. Yo creo que la mayoría también ya se ha ido familiarizando, pero bueno, es hermana capuchina de Madre Rubato que está facilitando este capítulo. Ellos son los que nos van a acompañar y van a ir orientando en esta tarde. Y nada, pues que escuchemos atentas y que disfrutemos con la intervención. Gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes entonces con todos y con todas. Y me han pedido así hacer una simple presentación de Pepe, que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo, que nos viene acompañando y que bueno, ahora nos va a desafiar seguramente. Pepe estudió teología en la Universidad de Comillas y en el Centro de Sèvres de París y tiene un posgrado en la Universidad Carlos III en Derechos Fundamentales. Es conocedor de la espiritualidad ignaciana y miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia, donde ha publicado varios cuadernos. También tiene publicado algunos libros y uno de los más recientes, El arte de elegir, tiene una sugerente visión de los ejercicios de Ignacio de Loyola a modo de coaching ignaciano. Actualmente trabaja en la editorial de Los Marianistas, supervisando todos los materiales de la sección de religión. Como bien nos decía Lourdes, hoy Pepe nos va de alguna manera a invitar a reconocer, nombrar las tramas que configuran la realidad, para después acompañarnos mañana y en lo que queda de estos días, ayudándonos a interpretar, a discernir y a elegir aquellas tramas, aquellos horizontes que el Señor puede estar inspirándonos, y sobre todo, como Él ha tenido la posibilidad de leer los trabajos, los materiales que han surgido de los trabajos previos y la documentación de la congregación, seguramente nos va a provocar con algunas preguntas o algunas expresiones para ayudarnos a pensar e ir más allá de lo que de repente hemos escrito, ¿no? Ir un poquito más allá, siempre tratando de individuar por dónde va soplando el Espíritu. Bueno, gracias Pepe, bienvenido y estamos para oírte. Pues nada, pues gracias a vosotras por la invitación, que para mí pues, no es un agradecimiento formal, para mí es un tiempo de gracia el poder estar aquí, pues eso, acompañando el capítulo, de todo el trabajo previo que hemos ido haciendo. Entonces, bueno, antes nos decían en la Eucaristía que el capítulo hay una parte que es para nosotras, yo ya me incorporo como vosotras, y que hay personas que están atentas, que no solamente es para nosotras, sino que hay gente atenta afuera de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para que eso se concrete, yo voy a intentar ir concretando. Hay dos personas fuera que están muy interesadas en saber lo que se cuece aquí dentro, que son mis hijos de 11 y 13 años, que llevan viendo a su padre leer cosas de las oblatas, que es una cosa que ellos no entienden, y que me van a preguntar en estos días qué habéis resuelto de tanto papel. Entonces, alguna cosa le tendré que decir. Igual no hoy, pero en estos días que estemos juntos, le tengo una respuesta que sea coherente, ¿vale? Entonces, pues eso es el... Y luego hay una cosa que también me he apuntado para que no se me olvide en la presentación, que es tiene aquí un perdón preventivo. Ya de momento os pido perdón de antemano y así no tengo que ir pidiendo perdón continuamente. Cuando estábamos trabajando todos los previos del capítulo, yo muchas veces a Lourdes le decía, digo, mira, hay cosas que yo intuyo, que veo desde donde yo vivo, pero que me da pudor decirlo, es decir, como quién soy yo para decir estas cosas, o quién me ha llamado para decir esto. Entonces, yo diré lo que el Espíritu me inspire. Entonces, si en alguna de las cosas que digo alguien se siente no solamente interpelado, sino molesto, pues perdonadme porque no es mi intención, pero como me habéis llamado, pues
Pues eso, ya me he curado porque con Lourdes, pero si tenemos ya, pues ya está. Entonces lo pido de antemano y así ya está. No tengo que ir pidiéndolo, pero siempre. Mirad, tal y como hemos planteado esta parte del capítulo, que intenta ir aterrizando cosas, bueno, pues lo primero es vosotras, el plan de trabajo que os habéis propuesto, pues lo conocéis, es reconocer los grandes horizontes de nuestro mundo, interpretarlos a la luz de vuestro carisma y para poder elegir nuevos horizontes, la nueva inculturación del carisma y fijar lo que queréis hacer, concebir un nuevo modo de ser y estar en el mundo. Entonces, son palabras como muy mayúsculas, como palabras grandes, y en eso estamos en discernimiento y estamos en palabras grandes. No somos una empresa que está elaborando un plan estratégico y que analiza el mercado y tal, sino que somos una congregación que quiere estar atenta a lo que en teología llamamos los signos de los tiempos, y queremos estar atentas a la llamada del Espíritu. Y eso es porque vosotras lo habéis decidido así y en principio no deberíamos renunciar a las palabras mayúsculas. Ya el último día, cuando haya que aterrizarlas, y esto cómo lo concretamos, pues ya iremos viendo cómo se puede hacer. Pero el proceso de discernimiento no huye de las palabras grandes. Entonces sí que queremos concebir un nuevo modo de ser y de estar en el mundo. ¿Vale? Voy a decir, hay unas diapositivas que son muy evidentes, pero bueno, como el previo. Venimos a discernir, a intuir el espíritu, que es diferente que reaccionar. Vamos a llegar a un momento, vamos a presentar, que también es muy atrevido presentar cómo está el mundo en media hora, pero en fin, vamos a presentar un panorama del mundo y no pretendemos solamente reaccionar hacia eso, sino que queremos construir algo, construir. Y en ese construir es palabra fuerte también, es palabra mayúscula, porque hay un previo antropológico que nosotras, la historia, la realidad histórica no es algo que está ahí, sino que es algo que el ser humano va construyendo continuamente. Que lo que hagamos, que lo que decidamos, sea más grande o más pequeño, va a dejar su huella en la historia. Y eso es porque estamos así hechos. Es decir, el ser humano, cuando ve una cueva, pues entra en la cueva, pinta sus monigotes, hace fuego y lo que era un agujerito lo convierte en una casa. Y eso genera esa historia. Entonces, nosotras estamos construyendo ese pedazo de historia que nos corresponde, pero lo estamos construyendo. Y lo determinante, según mi criterio, es desde dónde lo construimos, cómo lo construimos, con quién y qué realidad histórica contribuimos a construir. ¿Vale? Entonces, decimos que el espíritu nos impulsa a habitar nuevos horizontes, pues eso hay que construirlos. Hay filósofos que dicen que la historia avanza sola. Hegel, bueno, no vamos a andar, que si tú a la historia la dejas funcionar, la historia va a ir hacia mejor. Bueno, eso no funciona realmente así. Estamos ahora celebrando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Bueno, que hace 2 días hemos estado celebrándolo. Bueno, pues eso, hace 50 años no existía el hecho histórico, la realidad histórica de que alguien había ido. Ahora lo estudiamos como historia, pero eso ha tenido que acontecer. Ha tenido que decidir, pues en su momento el presidente de Estados Unidos, Kennedy, decir que queremos mandar a un hombre a la Luna y que vaya y que vuelva, y para eso vamos a organizar los recursos materiales, los recursos humanos, para que se pueda llegar allí. Y en las noticias, pues el hombre ha aparecido un montón de noticias.
Hay una noticia que no ha aparecido, que es la que yo os pongo ahí, que es que en la misma época, bueno, en la misma época no, justo el día de antes, en el que sale el cohete de Cabo Cañaveral, hay unas manifestaciones, hay una campaña de los pobres que le llaman, que, bueno, que hay un clamor popular diciendo que, bueno, que todo lo que se iba a gastar en llegar a la Luna, que por qué no lo invertían en ayudar a la gente con más necesidad. Es decir, en ese momento en Estados Unidos, 1 de cada 5 personas, un quinto, es decir, pues no tenía educación, no tenía sanidad, no tenía... Bueno, y esa protesta que estuvo en esa época, no ha sido, yo lo he rescatado en un periódico, o sea que sí ha salido, pero es una realidad que se la ha comido la otra. Y la realidad histórica, y eso en teología, en teologías críticas es importante, la historia no es solo lo que hay, sino lo que pudo ser y no fue. Y ese elemento es, yo creo que es fundamental en los contextos en los que nosotros, vosotras sobre todo, estáis trabajando. No lo he puesto aquí, vendrá el otro día. Hay realidades, hay situaciones, cuando tenemos todos la imagen del pequeño Ailán muerto en las costas, es decir, bueno, pues esa vida que ha quedado truncada no es una vida amortizada en la historia, es decir, bueno, qué pena, pudo ser y no, esa herida queda ahí como memoria que busca su espacio histórico. Entonces nosotras vamos a construir historia de astronautas, pero vamos a construir también historia desde aquí, pero lo vamos a construir, porque hay realidades que necesitan hacerse historia, ¿vale? Entonces, ese elemento me parece que, bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Ya digo, hay cosas que iremos recuperando en estos días, ¿eh? O sea, que tampoco hay que, como no te preocupes en tomar todo, que... ¿Cómo se construye la realidad? Esto no lo digo yo, esto lo dice la filosofía. Bueno, la realidad se construye con las obras que hacemos, vosotras tenéis obras apostólicas que vais a hacer, con las comunidades que tenéis, pero se construye también con aquello que decimos, qué relatos decimos sobre la realidad, qué prácticas construimos y qué redes construimos, junto a quién hacemos eso. Y en estos 3 elementos, ¿qué relatos, qué prácticas y qué redes vamos a insistir mucho durante estos días? ¿Vale? El lenguaje, como pongo ahí, no es neutro. El lenguaje configura la realidad. El lenguaje no solamente dice lo que hay, sino que construye lo que hay. Ahora en España, que estamos en debate político, entonces pues para las que venís de otros países, pues en Andalucía pues ha entrado un partido de ultraderecha, Vox, ¿vale? Y entonces Vox, lo primero, es porque es Vox, o sea, no voy a hacer política, o sí voy a hacer mucha política, porque luego diré que lo que vais a hacer, construir la realidad en el fondo es hacer política. Entonces, bueno, pues Vox, cuando entra en Andalucía, una de las cosas que quiere hacer, lo primero que quiere hacer, antes de, como no puede cambiar las cosas tan inmediatamente, quiere cambiar el lenguaje. Y dice que, bueno, que eso de las leyes de violencia de género hay que cambiarles el nombre. Y que donde antes se decía violencia de género, ahora hay que decir violencia intrafamiliar, violencia doméstica, ¿vale? Pero claro, hablar de violencia de género y hablar de violencia intrafamiliar está no solamente nombrando cosas distintas, sino configurando realidades distintas. Y las críticas, que se dan cuenta de lo que está en juego, dice, si es una violencia de género, es una cuestión social y política, que es que la mujer sufre violencia por el hecho de ser mujer. Y eso se aborda desde políticas sociales. Si es violencia intrafamiliar,
es una violencia que se produce en el ámbito doméstico y que ya no requiere de políticas sociales. Entonces, depende de cómo nombremos esa realidad, nos va a condicionar la práctica que luego vamos a tener. Nosotras vamos a estar, o estáis, muchos días que al final vais a tener que escribir algo. Es decir, ¿qué queremos hacer en el sesenio? Bueno, pues el lenguaje no es un lenguaje únicamente, bueno, vamos a hacer una cosa que nos quede bien y luego ya vemos qué práctica tenemos. Yo voy a insistir hasta donde pueda en el que el lenguaje que utilicemos, lo que al final vosotras tengáis que decidir, va a condicionar la práctica. Entonces vamos en la medida de lo posible, a estar muy atentos con lo que decimos. Nos va a salir, porque voy a intentar ir haciendo algún paralelismo con la Biblia, Jesús hacía prácticas, lo vamos a retomar después, y también tenía su lenguaje sobre la realidad. No solamente curaba enfermos, se acercaba a los pobres y tal, sino que tenía su propio lenguaje sobre la realidad. Cuando la pecadora pública del Evangelio de Lucas se acerca y el fariseo le dice, uy, si supiera quién es esta mujer, yo te voy a decir quién es. Dice, no, si yo sé quién es, esto es una mujer que ha amado mucho. Bueno, pues ese nombrar de forma diferente la realidad es clave en la construcción del reino de Jesús. Luego lo vamos a ir viendo más despacio. Entonces, se construye desde lo que decimos. Se construye también desde lo que hacemos, ¿vale? Eso parece mucho más evidente, pero aquí se me repite esto. Lo que hacemos es evidente que deja una huella histórica, pero hay un dato, un elemento, que si nosotros queremos construir el reino, nosotras no queremos, no queremos solucionar un problema laboral, ni un problema, decía yo antes, empresarial, porque lo que queremos es redimir el mundo, y eso es una palabra mayúscula, y esa es nuestra misión, y tenemos una misión redentora. Y cuando alguien intenta construir algo del reino, siempre, dice el discernimiento ignaciano, va a aparecer alguien que no quiere que tú lo hagas. Cuando uno construye reino, siempre aparecen signos de antirreino. Y ese elemento de a quién está enfadando nuestra acción, también va a ser importante detectarlo. Yo provengo de tradición ignaciana, entonces de vez en cuando, ¿qué le vamos a hacer? Dice Ignacio, cuando alguien va a hacer ejercicios espirituales, que pues eso, se pone a rezar, que si cuando empieza a rezar no aparece el mal espíritu, no aparece por dentro una voz que le dice, uy, deja esto que vas a hacer, es decir, si no aparece el mal espíritu es señal de que no está haciendo bien los ejercicios espirituales. Entonces dice, bueno, si dice, uy, qué bien me va todo, qué consolación, el espíritu viene, me llama, lo veo. Dice, pero no aparece en ningún momento ninguna cosa que te interfiera. Dice, no, dice, pues entonces algo estás haciendo mal. Entonces supongo yo que en el discernimiento que vosotras que ya habéis empezado, va a aparecer el mal espíritu, y no es mal signo que aparezca el mal espíritu. Porque el mal espíritu es señal de que estamos avanzando en el reino de Dios. Luego ya se encargará Mercedes de detectarlo y decir, bueno, este mal espíritu no nos deja avanzar o nos deja avanzar. Pero que aparezca no va a ser mala cosa, ¿vale? Y el junto a quiénes y desde dónde, yo creo que es una clave que vosotras ya la tenéis. Es decir, que yo he leído, bueno, no solamente yo, el equipo hemos leído todas las respuestas que habéis enviado, y muchas de las cosas que yo digo aquí únicamente recogen lo que ya habéis dicho, lo único que yo lo digo de otra manera. Pero vosotras tenéis muy claro, lo decís, lo inter, en muchos de vuestros papelitos aparece lo inter. Tenéis claro que vuestra misión, que vuestra vida consagrada se tiene que tejer, se tiene que cruzar con laicos, con otras asociaciones. Eso inter está muy claro. Bueno, yo os voy a animar
a ir hacia dar un paso más. Pero claro, decir lo inter, cuando hay cada vez menos vocaciones, es decir, bueno, a ver, esto de lo inter es que ahora resulta que ya, como ya somos menos, necesitamos ayuda de los laicos para la misión, o a ver qué redes estamos tejiendo. Y el desde dónde también es fundamental. Porque mirad, vosotras, la vida religiosa es una vida que nace para ir a la frontera. Cuando el Papa Francisco dice Iglesia en salida, pues vosotras, por propia definición de vida religiosa, estáis en la frontera, o deberíais estarlo, lo estáis. Porque forma parte del carisma de la vida religiosa. La vida religiosa nace cuando el Espíritu anima a unas personas a buscar el reino de Dios, cuando a la iglesia más oficial o cuando al mundo se le ha olvidado lo del reino. Entonces aparece un momento de la vida religiosa como fuga mundi, nos vamos a ir del mundo, y bueno, y en contraposición contra el mundo. Pero hay una manera de entender la vida religiosa, que es la que estamos aquí, que no huye del mundo, que va a las fronteras, y la pregunta es si vamos a las fronteras desde el centro o vamos a las fronteras para habitar las fronteras. Vosotras os habéis propuesto, es decir, queréis construir horizontes, y en las fronteras ya habita gente, y habita gente que tiene sus lenguajes, que tiene sus redes, que tiene... Bueno, y entonces yo creo que hay que hacer el esfuerzo, yo creo que la vida religiosa, y esto sí que es provocativo, porque yo creo que tiene que ir por ahí. La vida religiosa, que durante mucho tiempo, y todavía, ha ido a las fronteras para desde los márgenes incluir, hacer de puente, es decir, pues eso, ir a la mujer en prostitución, a la mujer con trata con fines de explotación sexual, hacer un vínculo para decir, con el concepto de exclusión e inclusión, vamos a los excluidos para hacer de puente para incluir, y ese elemento va a estar ahí. Pues yo creo que va surgiendo una realidad diferente, que es que las fronteras empiezan a construir ya sus propios relatos, que hay fronteras que ya no quieren incluirse, o que añoran otra manera de incluirse. Luego lo vamos a ver más claro, porque veo caras así más raras, pero en fin, no vamos a las fronteras solo para decir, vente con nosotras que venimos desde el centro, sino que lo del reino de Dios tiene que ver con habitar unas fronteras que nos van a resituar en espacios en los que no estábamos, y en los que tenemos que ver si estamos preparadas para vivir ahí. ¿Vale? Porque esas son de las cosas del perdón que ya me habéis dado, entonces yo las digo. ¿Vale? ¿Cómo hemos pensado que podemos trabajar esos relatos, esas prácticas, esas redes que queremos construir durante estos días? Bueno, cuando estuvimos dándole vueltas a la metodología, porque queremos aterrizar, somos conscientes de que tenemos que crear un relato y unas prácticas y unas redes para el sesenio, y eso lo habéis decidido, eso es así, ¿vale? Estuvimos valorando un montón de dinámicas. Os habéis librado de una que era de botes de colores, que os íbamos a poner a pintar, y entonces, pero bueno, aquello afortunadamente lo desechamos, porque si no hoy estaríamos aquí llenos de pintura. Pero bueno, nos salía una dinámica que era lo de las redes tejedoras, el tejer redes en un mundo unos horizontes que hay que hacer. Bueno, pues ¿cómo los vamos a construir? Los vamos a construir haciendo redes. Entonces vamos la dinámica, la metáfora que vamos a utilizar va a ser la de las redes, ¿vale? Entonces vamos a intentar que sea clara la dinámica para no enredarnos, nunca mejor dicho, pero sí que nos ayude a ver qué redes tejemos, ¿vale? Entonces, y la tejemos, ahí nos ponemos nosotras, aquí, porque bueno, estamos tejiendo el reino de Dios, que Dios es el tejedor. Nosotras en ese reino de Dios pues aportamos nuestra, pues eso,
¿Qué redes vamos a crear? Pues yo anticipo cosas, pero que somos tejedoras de redes, pues de derechos, de acogida, de cuidado, de denuncia, de resiliencia, de iglesia, de gratuidad, de reconocimiento. No me las invento yo, esas redes salen en los papeles que vosotras ponéis. Ponéis muchas cosas. Yo no sé si para 6 años podéis crear tantas redes, pero hay una cosa que va saliendo que, como afortunadamente también he podido ver los papeles de constituciones y directorios, ¿vale? Que estáis también elaborando eso. Bueno, pues hay cosas que salen que son muy interesantes y pero son redes como más a largo plazo. Luego habrá que ver en la dinámica qué redes son más inmediatas y qué redes son más rápidas. Pero en fin, redes de cuidado, de resiliencia, acogida, de derechos, esas redes las habéis puesto vosotras, ¿vale? Luego vamos a ver cómo las podemos... cómo las podemos construir. ¿Qué metáfora? Ha habido un problema logístico, pero enseguida lo arreglamos. Bueno, pues cuando vamos a tejer, necesitamos ¿cómo se llama? El telar, ¿vale? Tenía que traer yo el telar, pero al final no lo he traído, ¿vale? Bueno, pues el telar. Un telar, para quien no sepa, porque aquí, claro, no todo el mundo sabe, yo lo he tenido que aprender. Entonces, un telar tiene la parte del telar, tiene los hilos horizontales, los hilos verticales, los que van para arriba, que son las urdimbres, ¿vale? Entonces, sobre es decir, porque como me he hecho experto, digo, bueno, por lo menos lo digo. Estos son las urdimbres, en la urdimbre se va a ir cosiendo la trama, ¿vale? Las tramas, los hilos que van a ir en la trama, no son hilos únicos, sino que son hilos trenzados, ¿vale? Cuando tú coges un hilo, pues es un conjunto de fibras, pero para no liarnos con fibras, porque la primera trenzamos hilos y es más sencillo, ¿vale? Y la lanzadera es lo que permite que el hilo corra. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver las urdimbres del mundo, es decir, qué hilos gordos, sí o sí, cualquier decisión que tomemos los va a tener que atravesar. Es decir, anticipo, oír el tema de la migración que aparece continuamente, pues ese tema hay que tenerlo en cuenta y las decisiones que tengamos que tomar tendrán que tenerlo en cuenta. Para mañana dejaremos con quién hacemos ese camino. Es decir, pues eso, está claro que el laicado para vosotras es fundamental y que queréis hacer un camino, que queréis hacer unas tramas con el laicado, pero tenéis que decidir, digo yo, os sería bueno, a mí me parece, pues ver el laicado hasta dónde entra, es decir, cómo se teje, cómo se trenza ese laicado, poco, mucho, formando parte de la familia oblata, de espiritualidad oblata, entrando en órganos de gobierno, es decir, bueno, pues esto dependerá, hay muchos hilos, habláis mucho, luego mañana lo veremos también, de formación. La formación aparece desde el primer capítulo que yo me he leído, aparece la formación, entonces, pero bueno, la formación hoy es en formación ¿en qué? Es formación en género, es formación en teología, porque lo decís, pero no lo concretáis. Entonces, y hoy, si hay que atravesar ciertas tramas, porque yo me he vuelto loco, cuando he entrado a vuestro mundo de la misión, bueno, Lourdes lo sabe, he tenido que ir enterándome de, pues eso, de opciones abolicionistas, opciones regulacionistas, es decir, un mundo complejísimo en lo que hace falta una formación para todas. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo vamos a ver mañana. Y para el siguiente día y para luego ya cuando os quedéis vosotras solas, tendréis que ver las lanzaderas, que son qué herramientas agilizan y posibilitan
crear las tramas que vosotras queréis crear. Entonces, esa va a ser un poco la dinámica que vamos a hacer. Hoy, esta tarde, nos vamos a dedicar únicamente a ver Urdimbre, pero sería la metodología que... Entonces, eso es lo que vamos a ver, por eso lo tapo, las Urdimbres. Bueno, y ahora viene... Pero me voy a poner esto, que si no... Se oye bien y se... ¿Sí? Vale. A ver. ¿Sabéis qué pasa? Que se me ha desordenado, entonces yo no sé si va a salir la que yo tengo aquí. Pero... Ah, bueno, no, pero sale, no hay problema. Mirad, Espérate. Vale. Yo decía antes al principio que es pretencioso, lo que voy a hacer ahora es muy ridículo, o sea, que no debería quedar grabado. Pues claro, en un mundo que en cambio estamos en una... todo el mundo, los sociólogos, los filósofos coinciden en decir que estamos en un cambio de época, en un tránsito epocal. Es decir, que definir... bueno, cuando me decían, bueno, dinos qué pasa en el mundo. Pues, en el mundo pasan muchas cosas y cada vez más complicado. Intentar dar una visión homogénea y además que sirva para todo el mundo es absurdo. Entonces, desde ese presupuesto, yo voy a proponer, yo he detectado, simplificando, como que hay tres urdimbres fuertes: la globalización neoliberal, la globalización humanista, las voy a explicar, y la globalización periférica. Para explicar eso de las globalizaciones, para que no sea teórico, voy a hablar de Jesús. Para que cojo Palestina, que es una cosa sencillita, y sobre Palestina luego dice, Jesús en la Palestina del siglo I también tuvo que reaccionar ante las urdimbres que había en aquella época. Hoy la urdimbre ya veremos cómo se llama, pero en la época de Jesús era el Imperio Romano. Es decir, la globalización del tiempo de Jesús era César en Roma, Pilato en Jerusalén y Herodes en Galilea. Y entonces, pues Jesús, y en los evangelios aparece, tuvo que posicionarse ante esas urdimbres fuertes, y luego ya veremos cómo los discípulos le preguntan, bueno, ¿y tenemos que dar dinero al César o no tenemos que dar dinero al César? ¿Y qué hacemos con esa urdimbre que tenemos ahí? Pues hombre, hoy nosotros no será esa pregunta, pero será, ¿tenemos que comprar en Amazon o no tenemos que comprar en Amazon? ¿Tenemos que comprar fruta aquí? ¿No tenemos que comprar fruta? Bueno, pero a esas urdimbres hay que contestar. Yo decía antes que como la realidad se construye con relatos y con prácticas, ¿vale? Entonces yo he dividido y con tejer, yo lo que he hecho aquí es dejarle al Imperio Romano las prácticas. El Imperio Romano decidía qué es lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, la ley, las costumbres, va a venir por otro lado, pero la ley romana es la que se impone. La práctica, lo que se puede hacer, lo va a llevar el Imperio Romano, ¿vale? Por eso Jesús tuvo que ser sometido a dos juicios, a un juicio simbólico. Los judíos querían matarlo, pero la práctica tuvo que darle el juicio político para que lo pudieran crucificar, ¿vale? Entonces, en el siglo I, el poder, quien gestionaba las cosas era el Imperio Romano, quien tenía la moneda, pero ¿quién gestionaba las costumbres? ¿Quién decía lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que era impuro, lo que no era impuro, lo que era decente, lo que era indecente, lo que estaba permitido, lo que no estaba permitido? Bueno, pues eso en los evangelios aparece agrupado bajo los fariseos, ¿vale? Que eran los que tenían el poder simbólico, eran un referente para el pueblo y eran los que interpretaban la realidad. Y lo que decía yo antes, frente al poder político, pues los discípulos le preguntan, dinos, ¿qué opinas? ¿Está permitido pagar tributo al César o no? Posiciónate respecto a las urdimbres. O cuando a Pilatos, crucificar yo a vuestro rey, no tenemos más rey que el César. Cuando decís, no, te reconocemos tu autoridad y reconocemos tu poder. No tenemos más rey que Donald Trump. Es decir, es un posicionamiento político.
¿vale? Había una esperanza en aquella, que eso también es una esperanza mesiánica que nosotras tenemos, que bueno, cuando los discípulos de Emaús se van, y se van tristes, y Jesús se pone, el Jesús resucitado, camina a su lado, ¿y qué os pasa? Dice, bueno, ¿no te has enterado de lo que pasó hace 3 días y tal? Dice, nosotros pensábamos que iba a ser el liberador de Israel, nosotros pensábamos que iba a trastocar una urdimbre, que iba a echar al... Bueno, durante mucho tiempo el cristianismo, la cristiandad, ha querido ser urdimbre. O sea, cuando ahora hablemos de globalizaciones periféricas, cuando vamos al margen, nosotros hemos querido cambiar el mundo, tenemos vocación de universalidad, ¿vale? Pues en eso también le pasaba en tiempos de Jesús. Cuando la madre de los Zebedeos le dice que un hijo a la derecha y otro a la izquierda, en el fondo también está pensando en clave política. Tú vas a ser primer ministro, como Irene Montero en España, la vicepresidenta, y ¿quién se sienta a la derecha de Pedro Sánchez o a la izquierda de Pedro Sánchez? Bueno, pues era una cuestión política, ¿vale? Y frente a esas urdimbres que hay que hacer, Jesús lanza otra urdimbre. Dice, no, sabéis que los grandes jefes oprimen, vosotros vais a servir unos a otros. Se pone la toalla, se pone a lavar los pies, y esa va a ser vuestra urdimbre. Dice, pero vamos a ver, ¿vamos a cambiar el mundo o vamos a lavar pies? Porque lo que nosotros queríamos era cambiar el mundo. Lo que vosotras queríais, como ponéis aquí, concebir un nuevo modo de ser y estar en el mundo. Dices, bueno, pero ¿lo cambiamos o no lo cambiamos? Esa tensión la tuvieron los primeros discípulos, ¿eh? O sea, la frustración que sintieron ante una urdimbre extraña que aparece, bueno, porque pensaban que iban a la urdimbre. Respecto al poder simbólico, también yo decía antes que, os lo he anticipado antes, ¿vale? El poder simbólico que está alrededor del templo, que son los fariseos quienes detentan ese poder, bueno, pues ahí tenéis ejemplos que os pongo. Maestro, este es otro, este es de Juan. Maestro, a esta mujer la han sorprendido en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear adúlteras. ¿Y tú qué nos dices? Aquí no le están diciendo todavía, bueno, es que tenemos que hacer, interprétanos. La ley lo que nos dice es que determinados contextos y determinadas prácticas tienen que estar fuera de la ciudad, tienen que estar reguladas, no tienen que estar reguladas. ¿Y vosotras qué decís? No solamente qué hacéis, ya veremos luego qué hacéis, pero qué decís. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a eso? Bueno, pues ahí él va a decir su palabra. Y Jesús se va a tomar distancia y va a generar su propio lenguaje. Dice, en la cátedra de Moisés han tomado asientos los letrados, los fariseos, por tanto, todo lo que digan, hacedlo, pero no imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Vosotros no os dejéis llamar Señor mío, pues vuestro Maestro es uno solo, bueno, ya lo tenéis ahí. Tampoco dejaréis que os llamen directores. Bueno, y vuelve otra vez, el más grande de vosotros será servidor vuestro. Otra vez aparece ahí el elemento este de una práctica divergente, ¿vale? Lo que os decía antes, hay una lectura que os invito a hacer del Evangelio de Lucas, que es muy interesante, que es que caigáis en la cuenta de los murmuradores. En el Evangelio de Lucas aparece Jesús y hay un grupo siempre que va murmurando, que le va diciendo a Jesús, cuando ve a Zaqueo subido en la higuera, aparece un grupo y dice, uy, 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 si supiera quién es ese, o cuando yo decía antes de la mujer, siempre que aparezca, no es una clave así, pero siempre que aparezca gente murmurando, es el Evangelio de Lucas, porque le interesa mucho la murmuración y la visión. Es muy interesante en Lucas, pero eso nos llevaría para otro capítulo. Las visiones, a Jesús le están condicionando continuamente la visión. Jesús, mira a ese, si tú supieras quién es ese, y Jesús mirándolo, y lo dice Lucas, define quién es ese. Ese no es, vosotros me estáis diciendo que es un recaudador de impuestos.
yo sé que es un hijo de Abraham. Al nombrarlo de forma diferente y al verlo de forma diferente, va a generar una práctica diferente. ¿Vale? Bueno, pues ese elemento del lenguaje y la visión va a ser muy importante. Con lo cual en Jesús vamos a tener dos elementos. Una práctica extraña, alternativa le vamos a decir, y un lenguaje alternativo, simbólico le vamos a llamar aquí. ¿Vale? Y vosotras estáis llamadas, o yo os invito, a que os metáis o que vayáis generando vuestro propio lenguaje y vuestras propias prácticas. ¿Vale? La práctica política del reino de Dios, aquí he puesto yo, tiene palabras como servicio, fraternidad, los últimos serán los primeros. Bueno, eso no era lo que se vendía en aquella época y eso no era lo que se vende en esta época, pero bueno, es la política que Jesús estaba creando. Y la práctica simbólica que lo acabo de decir ahora, ¿vale? Tú también eres hijo de Abraham. Os traigo aquí el texto de quienes acompañaban a Jesús, porque en teología y en teología feminista, que es una de las cosas que en formación habría que ir pensándola, llama mucho la atención la recuperación que hacen las teólogas feministas del papel de las mujeres que acompañaban a Jesús. ¿Vale? Y entonces, pues Jesús iba caminando de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, proclamando la buena noticia, lo acompañaban los 12. El Evangelio está escrito por señores y los señores por delante, pero en fin. Y algunas mujeres, ¿vale?, que él había curado. Además, las mujeres que aparecen con Jesús, siempre como aparecen, algo le ha tenido que hacer. A los hombres no les ha curado de nada, les ha llamado del veniros detrás de mí, pero si aparecen con Jesús, bueno, pues es que tenía un demonio y se lo ha quitado, o tenían dinero y se lo daban a Jesús, no se van a entender como discípulas de primer grado. Luego, el relato patriarcal, que tiene que ver que es una urdimbre que hoy en día hay que tener en cuenta. Bueno, pues entonces, pues eso. Entonces, dice, algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, que por eso iban con él. María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, insiste que iba con él, pero porque le había quitado los demonios. Juana, la mujer de Cusa, intendente de Herodes, lleva a alguien que tiene que ver con la urdimbre principal, y es una mujer que tiene marido, que eso es importante. O sea, no, claro, porque voy diciendo cosas porque vosotras, claro, estáis en un terreno de cuerpos, de maridos y sin maridos y con maridos, y entonces, bueno, esos cuerpos iban acompañando a Jesús también, ¿vale? Y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Entonces, las que no le había quitado demonios tenían dinero, bueno, pues tenían... Bueno, ese grupo que tal y como ha estado relatado por la teología masculina, siempre ha sido de discípulos que iban hacia otro lado. En la teología crítica lo que va diciendo es que en el grupo de Jesús era un grupo no solamente muy heterogéneo, sino muy extraño. Lo voy a sacar mañana, pero lo anticipo hoy. Pasa Jesús por el lago y ve a los pescadores y dice, veniros conmigo. Entonces, qué bonita, es una cosa de apostolado muy bonita, el discipulado le llamó y se fueron con él. Dice, con el padre, ¿qué pasó? Porque estos señores tenían un trabajo, tenían una obligación, tenían que quedarse con su padre. Y entonces dice Jesús, veniros conmigo, ¿y dónde? Venid y lo veréis. Pero vamos a ver, el rol patriarcal del que lleva la comida a la casa, el que se encarga de la familia, Jesús dice, no, vente a otro sitio. Y cuando se va a otro sitio, resulta que va a ver una mujer con malos espíritus, otra que había echado 7 demonios, es decir, hombre, es un grupo, y aquí todos somos iguales en este grupo, nosotros mandaremos más, porque a nosotros nos han llamado, y a ella... Bueno, entonces, ese grupo, ese reino de Dios que se va construyendo alrededor de Jesús, esa comunidad periférica es muy curiosa y se ha analizado muy poco.
y en la vida religiosa, en teología y en la vida religiosa también se ha analizado muy poco. Entonces, vamos a insistir sobre eso, ¿vale? Entonces, es un margen que se habita, y es un margen, es una periferia que va a definir, que va a leer las urdimbres. Eso lo voy a decir ahora después, a ver si, ¿vale? Dicho esto, hemos cogido a Jesús. Ahí, esta es. Bueno, la pregunta es, claro, en tiempos de Jesús, por eso he cogido un ejemplo fácil, era el César y ya está. ¿Quiénes están diciendo hoy, quiénes tienen el poder simbólico y el poder político? ¿Quiénes están diciendo hoy cómo hay que leer la realidad y cómo hay que actuar la realidad? ¿Quiénes están construyendo el mundo? Bueno, pues aquí he colocado aquí al Donald Trump, al Alpine, a Amazon, al Fondo Monetario Internacional, al Papa Francisco, Juego de Tronos, pues eso, es decir, llama la atención que en un mundo tan diverso, que pues, tenemos un montón de información, todo el mundo veamos lo mismo. Es decir, en todo el mundo se ven las mismas series, se ven las mismas películas. Entonces, bueno, ¿quién está configurando nuestros modos de entender el mundo? Entonces, por eso he mezclado ahí líderes políticos y líderes simbólicos, ¿vale? Porque unos van a condicionar lo que pasa y dice, pues claro, y ahora ya cuando llegamos a nuestra época, ¿a cuál elijo para seguir la charla? ¿Cojo a Donald Trump que nos afecta poco? Pues no lo sé. Entonces digo, resumo, entonces yo creo que si digo que el futuro será globalizado, vamos hacia la globalización, y aquí aunque sí o no. Hacedme así o así, y así yo de... Hombre, no me metéis tanto porque si no me lo estropeáis. ¿El mundo del mañana será globalizado? El depende luego, porque vamos a ir. Pero dices, sí que hay, es decir, bueno, la globalización es poder estar hablando aquí y que nos estén viendo en todo el mundo. Eso es innegable. Es decir, no estoy haciendo una crítica de valor si la globalización es buena, es mala, sino el dato. Es decir, igual que en época de Jesús, ¿cuál es el imperio? El imperio romano, no hay duda. Pues dice, bueno, ¿cómo resumo esto? Pues lo miro como globalización. Y hace unas décadas, y aquí ya vamos a empezar a matizar lo de la globalización sí que aparecía como el horizonte apetecible. El mundo iba a ser globalizado, la información iba a ser globalizada, el conocimiento iba a circular rápidamente, las personas íbamos a poder ir de un sitio a otro sin ninguna dificultad. Entonces, bueno, sí que, ya digo, durante un tiempo la globalización apareció como, bueno, con una esfera mesiánica de que es un sitio apetecible al que íbamos y no nos parecía mal, ¿vale? Con el tiempo fuimos descubriendo que la globalización, y eso lo estamos aprendiendo ahora, que la globalización tenía dos almas, que no todo era tan bueno en aquella globalización, que había una globalización, o que la está habiendo una globalización, que los nombres nos sirven, he intentado de simplificar, que hay una globalización neoliberal. Cuando hablo de globalización neoliberal, es una globalización del mercado. Hoy, ayer compramos una tienda de campaña en casa y la envían de Alemania. Entonces he hecho así, clic, y esa globalización está ahí. Y esa globalización, que parece automática, también tiene sus consecuencias, pero eso va a estar ahí. Entonces, bueno, hay una globalización liberal. Había o hay otra globalización humanista que tiene que ver con los derechos humanos, con la ciudadanía. Es decir, claro que nosotras, y vosotras estáis mucho, y en algún capítulo general aparece con mucha fuerza, claro que estamos por un modelo de globalización
que tenga en cuenta los derechos humanos, que tenga en cuenta la dignidad de todos los seres humanos, que tenga en cuenta la ciudadanía. Esa globalización la promovemos y ahí invertís mucho en esa globalización, que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con la interculturalidad. La dificultad que está apareciendo en este momento es que la globalización neoliberal, la económica, se está comiendo a la globalización humanista, que a la globalización neoliberal dice que le gusta la interculturalidad, cuando la globalización neoliberal lo que hace es homogeneizar culturas. Lo que le interesa son los consumidores, y la globalización neoliberal lo que está haciendo es que las pequeñas identidades se las está cepillando, y eso es así, eso es así. Que tiene un mercado global que debilita las economías locales. Es decir, bueno, pues eso, yo cuando compro la tienda tengo que ver si al comprar la tienda, el que vende tiendas al lado de mi casa, pues le estoy haciendo la puñeta. Entonces, bueno, pues ¿es global? Sí, pero no es tan neutro. Se debilita el Estado-nación. Mirad, el tema de la migración es un elemento que se ve claramente el choque entre estas dos globalizaciones. ¿Podemos decir que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad, libertad y derechos? ¿Ya no? ¿Ya no se puede decir eso? En la teoría, porque entonces, claro, ya nos han quitado el lenguaje. Porque hace unas épocas nos creíamos que eso era posible. Nosotras hemos promovido esa globalización, porque lo tenéis escrito. Y vosotras peleáis por esa globalización. Y si decís que es teoría, es porque la globalización neoliberal os ha quitado el discurso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. Porque tú cuando hablabas antes decías, hombre, sí, pero... Entonces, claro, es lo que pasa. Cuando el migrante llega a una frontera, dice, mire usted, es que usted me dijo, en la Convención de Derechos Humanos de 1942, que yo era un ser humano con dignidad y derechos y que podía transitar libremente por el mundo. Dice, sí, eso está dicho. Si el relato está construido, pero resulta que usted ha llegado a mi frontera. Y en mi frontera, el que decide quién entra y qué es humano y qué no es humano, soy yo. Dice, pero entonces yo no soy humano. Dice, sí, en teoría. Pero que en la práctica usted se va a morir. ¿Y quién muere? Ese es el gran tema. Cuando Aylán muere, hay una crisis tremenda porque dice, ha muerto un humano que no ha sido reconocido como humano por nadie. Y por todos. Y tenemos un conflicto ahí tremendo. Y esa tensión tenemos que estar muy atentos, porque el discurso neoliberal se va a ir, luego voy a intentar aplicarlo a la cuestión de prostitución y trata, porque me parece, a mí me ha aclarado, después del tanto lío que yo tenía, parece que hay discursos que se van comiendo unos a otros. Bueno, pues aquí yo creo que hay que pensar, no solamente como vida religiosa, sino en filosofía está en eso, la teología está en esto. Es decir, la globalización humanista, que era la secularización del proyecto cristiano, es decir, pues en el fondo decíamos la fraternidad, la libertad, pues es una forma de expresar de forma secular lo que los cristianos ya sabemos. Bueno, pues esa globalización se está yendo al garete. O está, cuando yo decía lo del reino y el antirreino, aquí está funcionando además muy fuerte. Van apareciendo otras globalizaciones periféricas que van diciendo, mira, si seguimos por la globalización neoliberal, si la economía es la que va a dictar el relato y es la que va a dictar las prácticas, el mundo se va al garete. Y entonces nos apeamos de esa globalización. No queremos ir a esa globalización. Y aparecen alternativas de decrecimiento, de consumo responsable, no porque ahora nos haya dado la moda de que somos más sensibles con la naturaleza, que también, sino porque nos apeamos de esa globalización. Y no queremos alimentar a ese monstruo.
Y entonces aparece una globalización que tiene que ver con la ecología. Aparece una globalización que tiene que ver con las identidades subalternas. Es decir, bueno, pues que dice, antes, eso no os acordaréis, pero cuando tuvimos la conferencia anterior, yo insistí mucho en el sistema binario, es decir, que había un centro y que había una periferia, y que el centro definía lo que era normal, lo que no era normal, lo que podía entrar en el centro y lo que se tenía que quedar en la periferia. Varón en el centro, mujer en la periferia. Gay, lesbiana, heterosexual, transexual, pansensual, ¿dónde queda? En el centro, en la periferia, en el tránsito. Bueno, pues hasta hace poco, en todo el discurso en torno a la identidad sexual, todavía tenía acomodo en el discurso binario. Es decir, bueno, yo tengo una identidad sexual diferente, pero normalizo, o sea, yo soy homosexual, soy lesbiana, tengo derecho a adoptar hijos. La ley me va a incluir. Bueno, aparecen identidades ahora, por eso empezamos por L, G, T, B, I, Q, y ya hemos puesto un más. Y no solamente es decir, uy, y esto cuando los de Vox dirían, claro, es que como queréis hacerlo, lo complicáis todo, hombre y mujer, y dejaros de líos. Dice, no, es que la realidad no solamente se va haciendo más compleja, sino que no se quiere definir desde el binarismo. Y vosotras transitáis por ámbitos que socialmente y políticamente se quieren definir. Entonces, y van apareciendo opciones que se van situando en identidades subalternas. Hablo ahí de micropolíticas, que es una de las cuestiones también, que son palabras que tienen que ver con lo del reino de Dios. Eso de cuando está el Imperio Romano funcionando, organizar una comunidad de discípulos en paro, de mujeres sin marido y de endemoniados y tal, ¿eso cambia algo? Dice, bueno, eso, dicen ahora desde los márgenes, sí, eso se llama micropolítica. Y la micropolítica es construir un espacio en red con otros que estén tan chalados como nosotros y vamos construyendo unas alternativas en red, que obviamente tienen que dialogar con el centro, porque no es fuga mundi lo que nosotros estamos haciendo, pero van a empezar a enganchar con otras historias, van a empezar a enganchar con economías diferentes, con asociaciones que trabajan en mis temas y que vamos a tocarnos en determinados momentos y en otros nos van a sacar. Pero hay personas que están en ámbitos parecidos a los nuestros y que ya, no digo yo que hayan renunciado a cambiar el centro, pero que se sienten cómodas en esa periferia, ¿vale? Por ahí va. Bueno, llevado al extremo es la somatopolítica, que a mí me interesa, pero no quiero yo, que es que el cuerpo es lugar de política. El cuerpo, las opciones sobre nuestro cuerpo, eso mañana os dirá algo a vosotras, que habéis hecho una opción sobre vuestros cuerpos, somatopolítica, porque vosotras habéis hecho una opción sobre vuestro cuerpo, sobre vuestra economía y sobre vuestra voluntad, con vuestros votos religiosos. Entonces, esa decisión no es únicamente una decisión individual, carismática, que lo es, una respuesta a una llamada, que lo es, tiene una dimensión política que conviene, lo adelanto, bueno, y tiene que ver con esas globalizaciones. Bueno, yo creo que uno de los retos, y es complejo, es lo que le pasaba a los discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras? Tenemos que responder, tenemos que entrelazarnos con la globalización humanista, tenemos que seguir defendiendo los derechos de las mujeres, el empoderamiento de la mujer. Pues probablemente sí. Tenemos que estar muy atentas a que ese discurso no nos lo compre el mercado también, porque si no al final lo que yo decía del mal espíritu aparece por ahí. No podemos ser ingenuas, porque el mundo nunca lo ha sido, y vosotras no lo sois. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto me salió. Ah, bueno, esto lo he puesto.
Aquí os pongo así como a grandes rasgos, como luego vamos a las palabras, los campos, las palabras que alimentan las globalizaciones externas. Bueno, pues entonces la globalización neoliberal, la económica, va a hablar de mercado, va a hablar de mercancía, de consumo, oferta y demanda, capital, progreso, deterioro medioambiental, industria del sexo, migraciones, es monocultural, consumidores más que ciudadanos. La globalización humanista va a seguir hablando de derechos humanos, de dignidad, de ciudadanía, habla también de progreso. Curiosamente, tanto la globalización neoliberal como la humanista quieren ser un discurso totalitario, quieren la democracia, el empoderamiento, la interculturalidad, el consentimiento libre, el contrato. Claro, ahora lo vamos a ver. Las globalizaciones periféricas aparecen con vocabulario nuevo, aparece el tema de la vulnerabilidad, aparece el tema de la interdependencia, aparece el cuidado, aparecen las identidades diversas. ¿Por qué? Y eso es una pregunta, el discurso de la globalización humanista no ha tenido en cuenta la vulnerabilidad. A las personas se nos define como seres autónomos, no como seres vulnerables y seres interdependientes. Entonces, cuando aparece el cuidado, no es lo mismo el cuidado en la globalización neoliberal, que lo que quiere es cuidar para que sigas consumiendo, en la globalización humanista, que el cuidado es para que yo pueda seguir teniendo mis derechos, o en una globalización periférica, que el cuidado conecta con la vulnerabilidad. ¿Vale? Bueno. Responsabilidad ecológica, redes subalternas, decrecimiento. Ciertamente en la neoliberal y en la humanista no hablan de decrecimiento, porque en el fondo las dos alimentan el mito del progreso. ¿El mundo va a ir a mejor? Sí. Si dejas al mercado funcionar libremente, la mano del mercado funcionará, dirá Adam Smith, y la globalización humanista dice sí. Si tú dejas, si cada vez las personas tenemos más derechos, esto va a ir a mejor. La globalización periférica dirá, bueno, igual no. Igual hay que ir hacia otro sitio. Y entonces el decrecimiento aparece como un elemento que aparece ahí. El posfeminismo, luego esto lo veremos en otro momento. Comunidad cósmica, espiritualidad acuerpada, es decir, la espiritualidad con cuerpo, lo suelto a posta, no, porque no quiero explicar todo, porque luego vamos a ir, pero son vocabularios distintos y son resignificaciones diferentes. Y insisto mucho en que no es lo mismo hablar de interdependencia, sostenibilidad, posfeminismo, justicia, no es lo mismo hablar de justicia que de justicia cordial, que dirá de la Cortina. Estamos en un cambio de paradigma y la parte de la globalización humanista hay en determinados aspectos que ha tocado techo y conviene. Va surgiendo otro lenguaje. Traigo al Papa porque cuando el Papa cuando analiza el mundo, para él claramente tenemos que decir, el mundo se ha hecho global. La pregunta que yo hacía al principio, pues eso, para el Papa, un sistema que se ha hecho global, y dice, hoy, lo que pongo en amarillo, porque dice, hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. ¿Vale? Y dice una cosa muy interesante, dice, la globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir a la globalización de la exclusión y la indiferencia. Y aquí he señalado yo lo de que nace de los pueblos y crece entre los pobres, porque claro, no es lo mismo ir desde el centro a la periferia, llevando una salvación que ya tenemos, que ir a la periferia a construir la esperanza que surge en la periferia. Porque si la esperanza crece entre los pobres, nuestro ir hacia las fronteras no es una cuestión de globalizar nuestra redención, sino de ir a los lugares donde se está gestando la esperanza. Y para mí eso es muy importante. No solamente es qué lugares construimos, sino qué lugares habitamos.
¿vale? Y entonces, porque la esperanza no la construimos aquí y luego la transportamos, sino que está en otro lado, y ya seguirá también saliendo. Hasta ahora, no, poco que perdonar, ¿no? Tampoco... Y dice el Papa Francisco, claro, yo tengo que apoyar mi argumento y digo, voy a coger al Papa Francisco porque... Y sí que en un momento dado, sí que hablando de las globalizaciones, en el Evangelii Gaudium, sí que él dice que entre una globalización periférica, que al final es homogenizadora, que es monocultural, que es patriarcal, que es neoliberal, es decir, que él dice, bueno, se van gestando, él va a hablar del poliedro, entre la esfera y el poliedro, dice, yo prefiero el poliedro, y el poliedro es esa figura que en el fondo construye, no renuncia a construir la urdimbre, pero la va a construir desde los márgenes. Y entonces dice, allí entran los pobres con su cultura, allí entran las mujeres endemoniadas, allí entran los discípulos, allí entran, y tendrán que ver qué aportan, porque se va a ir construyendo qué vértices se conectan, con quién nos conectamos para construir la esperanza. O sea, y en eso va a tener que ser. Dice, aun las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, hasta Zaqueo, tienen algo que aportar que no debe perderse. Entonces, ese elemento de ir a los márgenes para construir desde los márgenes un nuevo orden, digo, a vosotras no os sorprende como nuevo, pero la vida religiosa o la vida de la Iglesia hasta hace poco no está configurada así, y eso lo veremos mañana. Porque la salvación la gestionamos en un espacio y luego ya una vez que hemos cargado las pilas vamos a descargarlas en otro. Y entonces dices, bueno, ese panorama puede ser. Mirad, vale lo que vale, ¿eh? Como ejemplo, yo decía, bueno, si yo tuviera que analizar la cuestión de la mujer en contextos de prostitución o en trata, digo, si la tuviera que leer desde estos ámbitos de globalización, dices, bueno, pues por eso he puesto los ojos de esa mujer, la globalización neoliberal ante esta cuestión, bueno, pues está hablando de colonialismo sexual, el sur va a exportar, es decir, que claro que es un mundo global para las mercancías, pero también para las mercancías del cuerpo. Y en el fondo, pues eso, el sur sigue exportando mujeres para los varones del norte. Y eso está funcionando así. Se están intensificando redes comerciales y redes criminales. Y entonces ahí también se intercambian mercancías y cuerpos. Hay un aumento del fomento de la industria del sexo. Vosotras tenéis más datos de todo esto. Es decir, que a mí me llamó mucho la atención como países como Holanda, como Corea, un porcentaje grande del Producto Interior Bruto del país tiene que ver con el turismo sexual. Bueno, pues eso, ese neoliberalismo también tiene su manera de analizar o su manera de explicar el tema que tiene. Habla de feminización de la supervivencia. Hasta hace poco hablábamos de feminización de la pobreza. Pues ya se empieza a hablar de feminización de la supervivencia. Es decir, que ya no solamente que las mujeres incida la pobreza más fuerte, sino que ya es una cuestión de supervivencia. ¿Qué dice la globalización humanista? La globalización humanista sigue apostando por los derechos de las mujeres, por el empoderamiento de las mujeres, por el libre consentimiento de las mujeres, por tener presencia en organismos internacionales. Y entonces dice, y aquí la clave, y a mí eso me da, es que la globalización neoliberal dice, nosotros también queremos eso. Estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo. Eso es una cuestión muy interesante. Y las globalizaciones periféricas con respecto a esta cuestión es lo que yo decía antes, va a conectar el ámbito de la precariedad de contextos de prostitución y de trata, lo va a conectar con procesos de precarización laboral también de las mujeres, lo va a conectar con las cuestiones de identidades subalternas, es decir, aquí
lo va a vincular con redes diferentes, con otras instituciones. Bueno, pues eso depende de qué relato cojamos, nos va a dar un relato diferente con respecto al tema de la mujer. Mirad, de todo esto vosotras sabéis más, pero en fin, yo lo digo aquí, por eso, en la prostitución y la trata, lo que yo he ido viendo, y esto es más teórico, se ve claramente la intersección de un montón de sistemas de poder. El sistema patriarcal, el sistema de clase, el sistema cultural, género, sexualidad, raza. Con esto quiero decir, no es para que me copiéis eso, porque vosotras sabéis más, que el sitio desde el que vosotras miráis la realidad os permite ver la realidad de una manera determinada. Sois vigías, vosotras estáis viendo las urdimbres desde un ámbito que yo no soy capaz de verlo, ni yo, ni personas que estamos en otros contextos. Y ese ver la realidad desde los ojos de las mujeres determina vuestro lenguaje y vuestras acciones. Y eso vosotras lo sabéis. Pero es un lugar privilegiado, porque ese relato, ese microrelato, esa micropolítica construye historia. Entonces, si queréis, a mí la cuestión de qué misión tengáis o qué misión no tengáis, y ahora ya lo digo así para que diga, hola, me puede importar poco o mucho. Pero el que haya un ámbito que tenga una palabra que decir en la construcción del mundo me importa mucho. Por eso yo quiero no que seáis, como se decía antes, la voz de los sin voz, no, eso era otra mentalidad, sino cómo articuláis vuestra palabra y vuestra acción para desde el ámbito en el que estáis sigáis construyendo un mundo, pero que sea significativo también para mí, para vosotras, por vuestro carisma y vuestra misión, pero para el resto del mundo. Queremos entender el mundo no solamente con los ojos de Trump y de Amazon. Entonces necesitamos unas miradas alternativas, y esas las tenéis vosotras, Entonces ahí tenéis, si queréis, una responsabilidad. ¿Vale? Yo creo que estoy terminando esta parte, mañana más. Entonces, bueno, esas son las... A ver esta. Os digo las urdimbres que yo he visto. Bueno, entonces, las urdimbres que yo os he planteado es la neoliberal, la humanista, la feminista, que la dejo ahí, y lo pongo entre plural, porque cuando yo he empezado, claro, esto es más teórico, pero yo me he encontrado con... Yo soy un recién llegado al feminismo, tanto en teología como en filosofía, y yo esperaba encontrarme una voz unitaria. Y hay feminismos, tanto feminismos como mujeres. Bueno, pero esa multiplicidad de feminismos, cuando decís, no, tenemos que hacer un abordaje desde la cuestión de género. Bueno, pues yo no sé si hace 10 años se podía decir eso, pero ahora, o sea, si dice eso tenéis que decidir desde dónde, porque es muy complicado, ¿vale? Entonces, por eso lo he puesto. Yo creo que la cuestión de la vulnerabilidad y el cuidado, que no es que porque el Papa Francisco ha escrito la encíclica Laudato Si, hay una parte que responde a una globalización que es fratricida, que es una globalización que no es viable, pero hay otra que tiene que ver con discursos que están empezando a emerger. Las mujeres habéis sido depositarias, a pesar vuestro, de toda una tradición de cuidados. ¿Quién cuidaba? Las mujeres, porque los hombres os hemos dejado a vosotras, es decir, claro, nos dedicábamos a la política y vosotras os dedicabais a los cuidados. La mujer en el ámbito doméstico y el hombre en el ámbito político. El feminismo actual, vosotras, diciendo, no, la cuestión no es que el hombre entre también en los cuidados, que eso sería la primera parte, sino que el cuidado forme parte de la política. Sacar el cuidado del ámbito doméstico al ámbito político.
sacar la vulnerabilidad del ámbito doméstico al ámbito político, que eso es sacar la interdependencia del ámbito privado al ámbito político. Yo creo que esa es y ahí hombres y mujeres estamos. Entonces, ese elemento de vulnerabilidad, cuidados, y el tema de identidades. Estáis trabajando, conviviendo y tejiendo redes con identidades cada vez más diversas que se resisten a normalizarse, a definirse con un lenguaje único. Bueno, entonces vais a tener que habitar muchos lenguajes. Entonces habitar un mundo con muchos lenguajes sin caer en la Torre de Babel es un equilibrio complicado, ¿vale? Son esas globalizaciones. Entonces esto es un resumen de lo que acabo de decir. Y con eso paramos ahora, como tenemos un ratito. Así me callo yo, respiro, reaccionamos entre todos y todas y luego os proponemos una cosita muy sencillita. ¿Vale? Sí, la primera cosa es que digáis lo que queráis, porque yo he puesto 3 globalizaciones, hay más, hay menos, hay otras, criticar, es decir, que no sea la ponencia, sino que digáis lo que queráis. La idea de este espacio era entonces la posibilidad de reaccionar, de preguntar, antes después pasar un poquito a la propuesta concreta de trabajo. Solo que para favorecer la escucha necesitamos que quien quiera reaccionar o hacer una pregunta utilice el micrófono para favorecer la escucha en la transmisión. ¿Alguna pregunta, alguna reacción? ¿Algún comentario? Para pedir una aclaración, nada más. Sí. Cuando pones libre consentimiento entre la globalización humanista, sí, ¿a qué te estás refiriendo? Y también, ¿por qué la pones ahí? Sí, tiene que ver. Hay un debate que si sale así nos llevaría todo un capítulo y más capítulos, porque es imposible, que tiene que ver cuando la mujer que está en contextos de prostitución dice, bueno, es una víctima de un sistema patriarcal, diría una concepción más holística, es decir, o es una mujer que ha decidido libremente sobre su cuerpo, es decir, bueno, pues entonces dice, le ha puesto ahí porque dices, lo que te va a decir la globalización liberal, dice usted, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Hay un feminismo que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con los derechos de reproducción. Es decir, nosotras parimos, nosotras decidimos. Y que tiene una trayectoria, que tiene una lógica, que tiene que ver con salir de un poder patriarcal y que tiene su lógica. Entonces dices, bueno, las mujeres en la medida que vamos decidiendo y nos vamos empoderando y vamos asumiendo, estamos ganando en derechos, estamos, si quieres, amplificando el discurso de la globalización humanista. Llega una cuarta ola de feminismo que estamos ahora y te dicen lo que dice, uy, que cuando ya llegamos a este punto no te estás dando cuenta que no estás decidiendo, que eres víctima de un discurso, pasa que no eres consciente. Y entonces el discurso neoliberal te dirá, no, la mujer decide libremente, y otro dirá, no, la mujer es víctima de un sistema. Bueno, es un debate, ¿qué os voy a contar a vosotras? Complejísimo. Entonces, y yo creo que no tiene solución única. Y yo creo que el que tiene que ver, con 2 lenguajes que nombran lo mismo, pero lo están nombrando desde como visiones diferentes. Y que entonces lo traigo por caer en la cuenta, a mí me ha ayudado, es decir, y ese debate yo creo que no, que dices que la globalización liberal está designando esa realidad desde marcadores económicos y la otra lo está designando desde marcadores de empoderamiento, pero son lenguajes diferentes.
Y a veces nos perdemos en disputas sobre el hecho sin caer en la cuenta del discurso que lo sustenta. No sé si he sido... ¿Vale? ¿Otras reacciones, comentarios? Respecto a la globalización neoliberal, ¿hasta dónde, desde tu óptica, hasta dónde ha influido en seguirse comiendo la globalización humanista? ¿Y cómo nos afecta? Porque si vemos la ONU, por ejemplo, vemos organizaciones internacionales a las cuales se recurre comúnmente para cuestión de derechos humanos, etcétera, pero que sabemos, y que eso está también documentado, ¿no?, que se venden fácilmente, o sea, no son organizaciones que realmente velen por los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿hasta dónde esto tú lo miras y cómo nos afecta en la lucha de quienes seguimos apostando por un mundo mejor? Pues el análisis es ese, o sea, los ámbitos, las instituciones globalizadoras que nos habíamos dado, la ONU, incluso el Banco Mundial, es decir, había organizaciones que nos servían para salvaguardar los derechos, se están debilitando. Hemos entrado en una etapa de democracia de baja intensidad, dirán algunos analistas. Y entonces tú dices, se ha fragilizado el armazón institucional que sustentaba la globalización humanista. Entonces hay algunos y algunas que proponen reforzar esa ilustración, que llaman ilustración radical. Lo del Brexit, es decir, la Unión Europea es una Unión Europea que no quiere ser solamente económica, pero aparece un país, Gran Bretaña, y dice, yo me quiero ir de aquí, yo quiero reivindicar mi identidad, si quieres, desde aquí, yo quiero... pero claro, estás debilitando la estructura. Entonces, el problema entre universalidad e identidad lo tenemos muy complicado. En España, pues eso, el problema es las identidades se vinculan a un territorio. Yo soy de Madrid, yo soy catalán, yo soy español, yo soy francés, y el universalismo, ese ciudadano cosmopolita kantiano, ese ciudadano del mundo, dices, no hay nadie que te dé el pasaporte del mundo. Entonces, como horizonte, esta verdad es muy real, pero le falta la raíz. Y ese conflicto nos ha estallado. Entonces, en Estados Unidos las fronteras se cierran apelando a la identidad. Van a venir los nómadas, los ajenos, y nos van a cuestionar nuestra identidad. Entonces, el problema de la identidad de quiénes somos con respecto a quiénes no somos se ha acentuado terriblemente. Por eso vosotras estáis en un contexto y en un espacio yo digo, terriblemente delicado, pero un espacio privilegiado, porque se juega en lo que define lo que entra y lo que sale, lo que está dentro y lo que está en el margen. Entonces dices, ¿hay que seguir apostando por sustentar las organizaciones que se están fragilizando? Yo creo que sí. O sea, yo creo, de lo que yo he dicho, cuando yo hablo de globalización periférica, dice, globalización periférica es huir, como el mundo está tan mal y no lo vamos a arreglar, vamos a encargarnos de nuestro reino, que podría ser una crítica a lo que yo digo. Es decir, ¿es huida o es construcción? Bueno, por eso he traído lo del Papa, que dice, no, queremos construir el reino de Dios para todos y todas, no renunciamos al sueño universal, lo único que lo vamos a hacer desde otro lado. Entonces, pero sí, la fragilidad esa está ahí y nadie te la sabe aclarar, nadie te la sabe. ¿En qué va a acabar eso? No lo sé. Es que no, yo no soy tan experto, pero ojalá. Hola. A ver, cuando este ítem de la micropolítica y la somatopolítica que apenas has apuntado, Sí. a mí me sugiere
me sugiere un gran desarrollo para nosotras por el desafío que nos has lanzado, ¿no? De qué microrrelatos vamos construyendo desde los ojos, ¿no? O la realidad que habitamos junto a las mujeres, ¿no? Yo no sé si es posible que abundes un poquito más. Mañana. Vale. Gracias. Me he quedado como un poco enganchada en la pregunta que le has puesto, como que era de los discípulos de Jesús, pero no sé si nos la hacemos también nosotras hoy, entre aquello de tenemos que cambiar el mundo o lavar los pies, ¿no? Yo creo que nosotras en la historia, ¿no?, hemos sido de lavar los pies. De unos años para acá hemos entrado en decir no podemos hacer eso sin a la vez cambiar el mundo, y hemos ido incorporando en nuestras dinámicas de los proyectos todo lo referente a, bueno, llámase sensibilización, transformación social, incidencia política, pero lo que me quedaba rondando es si es una O, de o esto o lo otro, esto y lo otro, o quizás que lavando los pies no sé, como un poco ese juego, cómo lo trasladarías un poco al hoy, ¿no? Claro, hace unos años se puso de moda, cuando el mundo se empezaba a globalizar y nos dábamos cuenta, pues se puso de moda de aquello de actuar localmente y pensar globalmente. Y con eso nos resolvía el tema, porque veíamos que el mundo era muy grande y decía, bueno, pero hay que pensarlo tal. Ha evolucionado tanto, es decir, que no hay un no. A lo mejor hay que actuar globalmente y pensar localmente, darle la vuelta. Es decir, eso ha cambiado, porque dices, cuando dicen que en la economía subalterna, es decir, cuando dices hay que consumir productos de cercanía, estoy hablando de lechugas y tomates y manzanas, ¿eso es local o global? Si yo compro la fruta de temporada porque me niego a comprar naranjas que me la trae un barco y que va a contaminar, esa acción, esa frontera entre lo local y lo global... A nivel local es global, yo creo que sí, clarísimamente. Y como ejemplo, el otro día en una declaración de una víctima de trata, por la cámara, de una víctima de trata, en un momento haciendo la evaluación de riesgo, en la policía le hicieron un mapa de la red que suponía su mundo de relaciones, y a la hora de hacer la evaluación de riesgo tenía contacto en 4 países, aunque su realidad era Bilbao, su mundo de relaciones era internacional. Vamos pasando rapidísimamente, ahora, ¿verdad?, en estos tiempos, de vocablos. Es como la comida, que la consumimos rápidamente y ya estamos en otro vocablo nuevo que aprendemos. Pues, por ejemplo, esto yo lo vivía, en cada capítulo aparecen algunas palabras nuevas y enseguida ya como que se quedan viejas o ineficaces o no sé, o las consumimos. No sé, con la importancia pues que tiene el lenguaje, también el doble sentido de las palabras que ponemos o de la visibilidad. Lo que no se ve no existe. Dices, bueno, pues a mí ahora mismo no me está viendo mucha gente, pero yo existo, ¿no? Y hoy me está viendo más, si es que funciona eso. Entonces, pero a mí me hace un poco temor esa doble o triple significado que podemos dar, o que se cargan las palabras. A mí me cautiva el lenguaje, pero
pero veo que digo, ay Dios mío, es que todo es tan ambivalente o tan, pues como todo eso que estamos viendo de la globalización de esta clase, de la otra, y ahora nace la otra, que de momento dices, es la que más me convence. Empiezo a sentir eso, ¿no? La de, ¿cómo le hemos llamado la última? Eso. Y bueno, pues me parece de lo más... Fíjate, sin aprendérmela ya se me está olvidando. Vamos a ver qué hago con todo. Pero es interesante, es tremendo los horizontes, es tremendo. Y me da miedo que a lo mejor nos atemos también a un único significado. Pues nos hemos entretenido tiempo con eso de actuar localmente y pensar globalmente. Y ahora va y se nos da la vuelta, un poco. Entonces, no podemos tenemos que ser como muy abiertas, porque en cualquier momento se nos cambia la versión. Y fíjate a veces cómo nos empeñamos o cómo, qué sé yo. Todo eso me hace pensar mucho, me gusta, y casi ahora ya me tengo que dedicar a contemplarlo y que sea lo que Dios quiera. A mí me preocupaba mucho, hay una tendencia, al final el lenguaje, lo que tú dices, engloba todo. Entonces, en educación, por ejemplo, que es el ámbito en el que yo estoy, a través de la editorial, claro, nadie duda, dice, a los alumnos hay que formarlos en ciudadanía global. Y nadie discutiría en esta sala que una formación en ciudadanía global sería algo bueno. La cuestión es, después de lo que hemos estado diciendo, ¿en qué ciudadanía global? En un mundo... Entonces, me preocupaba mucho, y eso es, a Lourdes se lo decía, que integráramos demasiado pronto, es decir, el lenguaje, que está, decir, bueno, el cuidado de la casa común. Si eso lo digo, eso queda muy bien en texto sensibles al deterioro medioambiental. Y eso forma parte de una realidad. Pero dices, el cuidado de la casa común, probablemente es un signo de los tiempos, yo no lo discuto, pero ¿de qué casa y de qué común? Entonces dices, porque estamos en es la casa de las mujeres con nuestras mujeres y de nuestras mujeres y nosotras como mujeres. Entonces, el no adjetivar, pues, educación para la ciudadanía, no sé qué, global, tendemos a poner el adjetivo pronto y asumimos que eso está funcionando y no está significando nada. Entonces yo creo que hay un paso, luego ya lo ponemos bonito, lo ponemos que sea comprensible, pero al decirlo tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos diciendo. Insisto que todavía no llega el momento de las palabras pequeñas, que estamos en palabras mayores. No hay que renunciar a la palabra mayor, pero sí, el lenguaje es tramposo también, ¿no? Es tramposo. Allá Carmen y después Nixa nos habían pedido la palabra. Carmen, un poquito para aclararme yo misma, ¿verdad? Yo veo un monstruo así como muy grande, dividido en tres partes, como lo manifiestas, ¿no? Globalización humanista, neoliberal y periférica. En los diferentes lugares veo los rostros de las mujeres, pero también veo yo nuestros rostros allí, porque no nos escapamos de esas realidades. Bien, y esa pregunta que nos hace es ¿qué lugares construimos y qué lugares habitamos? ¿Con quién nos conectamos para construir la esperanza? Eso pues me llena de esperanza saber que estamos así como trabajando en redes para poder ofrecer nuevos espacios a las mujeres en donde encuentren ellas mismas su propia realización y su propia liberación. Y acoto con las palabras de la madre fundadora, ¿no? Poco a poco y solo poco a poco
ese es el trabajo que vamos haciendo poco a poco. Y también decir que, bueno, Jesús no cambió el mundo en su época. Jesús fue cambiando los corazones de la gente que se encontró con él. Entonces es como decir, ¿qué nos toca hacer, no? Pues nos toca lavar los pies, seguir lavando los pies. Nos toca como lo sencillo, lo cotidiano, lo que hemos venido haciendo y bueno, y saber que esa esperanza nos viene de Él. Esa esperanza va contagiando, va siendo después un eco, una sonda, ¿no? Así que una onda que va abriendo como los aros, los espacios. Siento en este momento, después de haber visto así como un monstruo muy grande, pues decir poco a poco, poco a poco. Carmen. Bueno, para mí me ha resonado mucho y le he dado, creo que, un sentido diferente a esto que mencionas en cuanto a los relatos, o sea, el lenguaje, las prácticas y desde dónde y con quiénes. Considero que estos tres aspectos no son aislados, ¿verdad? Que no solo que nos dediquemos, bueno, ahora a construir un relato precioso, que eso a veces lo hacemos con mucha facilidad, a quienes les cuesta, no les cuesta eso, bueno, pues un hermoso discurso, pero la práctica va por otro lado y quién sabe cuál, desde dónde, ¿no? Con quiénes, el enfoque, etcétera. Entonces hoy me ha resonado con mucho sentido estos tres aspectos y digo, creo que van juntos. Nosotras que estamos buscando ahora y dándole la fuerza a esta construcción del reino, esta construcción de nuestro nuevo rostro congregacional o cómo rescatar nuestro estilo de vida desde los orígenes, etcétera, y eso que nos da mucha esperanza. Entonces digo, como la congruencia entre el lenguaje, o sea, el relato, las prácticas y desde dónde, pues siempre desde este seguimiento a Jesús Redentor. Gracias, Carmen. Bien. No, simplemente comentar por ahí, me quedé como pensando en la complejidad de la realidad de hoy con esto que mencionabas y traías de los tres tipos de globalización, porque pensaban que los tres tipos coexisten y conviven muchas veces en nosotros y en los grupos, en las mujeres, no sé, en los distintos ámbitos donde podemos estar trabajando, participando, y se me abría como una complejidad mayor con eso, ¿no? Que si bien seguramente la postura o el querer y el deseo nuestro es estar desde un lugar claramente, sin embargo, en la vida de todos los días, esto coexisten también en nosotras. Entonces, no sé, me parece que me falta todavía dar una vuelta de tuerca para tener como algunas claves más precisas que nos ayuden como en eso cotidiano a ir teniendo en cuenta esta convivencia permanente de estos tres tipos o estas tres características que desde lo más mínimo a las políticas ¿no? A lo macro aparece. Entonces, bueno, me quedaba un poco en eso, ¿no? Como me parece que... Somos políglotas, habitamos muchos lenguajes. Entonces, salvo que seamos muy dogmáticos, que habitaríamos un lenguaje y la realidad sería muy sencilla, lo que tú dices es verdad. Entonces, caer en la cuenta de la rama neoliberal que tiene, la rama humanista y tal, yo creo que decía, ¿quién era Ranner, un teólogo, que del siglo XXI sería el místico, no sería el cristiano y tal. Yo creo que una cuestión es, ¿será lúcido o no será? O sea, el problema de la cuestión de la lucidez, de caer en la cuenta de qué lenguajes construyen nuestro pensamiento, me parece fundamental. Porque caer en la cuenta de eso, de que somos políglotas por dentro, que tenemos una torre de Babel que hay que organizar y que hay que saber dónde, pero sí la tenemos, sí, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, me parece que tendríamos que ir cerrando. Le damos la palabra a Belén y después ya, ¿no? Porque es el horario de... Gracias. Yo voy a hacer en inglés porque de verdad que ¿cómo se llama eso? Listening to him, the more I felt that we need the Spirit, because how can we position ourselves if all this exists, ¿verdad? All those globalization exist. How are we going to position ourselves now? Because this is the call, that you have to position ourselves, you have to, the desire of lo inter, todo eso, when everything is well politicized, how are we going to define ourselves? How are we going to position ourselves, giving all these types of globalization that coexist? Ella nos decía que como cuanto más ha escuchado y lo ha seguido, como de alguna manera siente la necesidad del espíritu, ¿no? Porque, o sea, cómo nos vamos a posicionar a nosotros mismos o a nosotras mismas delante de esta complejidad que es la globalización, como viene atravesada, ¿no? Entonces, es como sentir la fuerte necesidad de este espíritu que nos permita posicionarnos en esta diversidad y que nos desafía grandemente, ¿no? Es un poco la síntesis de lo que ella nos compartía. Gracias, Belén. Bueno, me parece que tendríamos que ir concluyendo. Con respecto a la transmisión, no sé a qué punto seamos, pero bueno, agradecemos a los que nos han seguido, a pesar de la inconveniencia de factores externos que nos han dejado sin transmisión, pero que no dependen de nosotros. La Casa Común se ha manifestado, dice Maricruz. Nos saludamos entonces hasta mañana con quien nos siguen por la transmisión, porque mañana en la mañana nuevamente Pepe nos va a seguir provocando e invitando a seguir construyendo historia y ya un poquito más concretamente cómo podemos ir definiendo lenguajes, estructuras, propuestas.